Dile un abrazo, Dios te bendiga, hermano Sebas. Te lo he dicho por el grupo, ¿verdad? Personal de los moderadores, un buen debut. Y se nota, ¿verdad?, que no solamente eres cantante, sino adorador, ¿verdad? Y a tales, pues busca a Dios. Hermano Eugenio también, gracias por tu aportación, como siempre. Y la verdad sea dicha que en esta noche estar aquí, ¿verdad?, compartiendo la palabra y con esta buena armonía, a mí personalmente, ¿verdad?, como decía aquel coro, me sabe a Dios, de verdad. Bueno, pues, sin más dilación, ¿verdad?, vamos a entrar en el tema que ha puesto Dios en mi corazón, ¿verdad? Y sin más demoras, ¿verdad?, entramos en la palabra, en Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 6. Siempre digo, ¿verdad?, que para mí es un privilegio y un honor poder ser parte, ¿verdad?, de este canal, y los miércoles, ¿verdad?, sea modelando, predicando o simplemente escuchando, pues un placer, y agradezco a Dios, ¿verdad?, estas buenas obras que Dios prepara de antemano para que anduviésemos por ellas. Ahora sí entramos en la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Otras traducciones, ¿verdad?, dicen volvieron a vivir, o sea, resucitaron. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Bien, pues quiero decir, ¿verdad?, que es muy extenso, y posiblemente si lo abordaría un hermano con más capacidades podría desarrollarlo más, ¿verdad? Pero conforme a lo que Dios me ha permitido ver, conforme a la capacidad, ¿verdad?, que Dios me ha dado, y utilizando los versos y el tiempo, ¿verdad?, que Él me ha marcado, intentaré comunicar este tema, ¿verdad? Los otros muertos no volvieron a vivir. Bienaventurado el que tiene la parte en la primera resurrección. De aquí se desprende que hay primera y segunda resurrección. Amén. Están los textos muy claros, ¿eh? Es más, esto forma parte, ¿verdad?, de la teología sistemática, ¿verdad?, de la escatología, los eventos, ¿verdad?, finales. Amén. Y bueno, pues vamos a despacito a hablar sobre la primera y la segunda resurrección, y obviamente vamos a empezar con la primera resurrección. Para entender mejor el tema en esta noche, vamos a leer, tengo que leer algunos versos, porque si no es imposible, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, 23 y 24, dice, pero cada uno en su debido orden. Y aquí marca, atención, muy atentos, a este componente de la primera resurrección. Repito, Primera de Corintios 15, 23 y 24. Capítulo 15, versos 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, créense que va marcando tiempos, cuando entregue el reino al Dios Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esta expresión, ¿verdad?, cada uno en su debido orden, empecé a investigar, ¿verdad?, y Dios me llevó ahí,
Y en griego, en verdad, usan una palabra que es parecida a una marca de electrodomésticos, tasmati, y se usa, verdad, de una raíz hipnótica que nos habla de un desfile militar, pero atención, cada cual en su debido orden, ¿de acuerdo? No salen todos apeletonados o amontonados, no. Salen primeramente las autoridades y luego, aunque son parte del mismo ejército, pero desfilan por tierra, por mar y por aire, ¿vale? Para que todos me puedan comprender, ¿vale? Entonces, la primera resurrección nos habla de 3 o 4, ¿verdad? Ahora lo vamos a matizar bien, porque una parece que es 2, pero la misma. Cristo, las primicias, es una. El arrebatamiento de la iglesia, que son los que son de Cristo en su venida, es otra pieza. Después, después de la gran tribulación, los santos del Viejo Testamento, y después los mártires en Cristo, los que han salido de la gran tribulación. Repito, en el Cristo las primicias, que es una parte, ¿de acuerdo? Misma, que ahora lo explicaré. Segundo, los que son de Cristo su venida, que esto es el arrebatamiento. Después de la gran tribulación, los santos del Viejo Testamento, amén, y los mártires que han salido de la gran tribulación por medio de la prédica de los 144.000 sellados. Amén. Dicho esto, vamos a empezar por el empiece y vamos a empezar por Cristo, por la resurrección de Cristo. Sé que lo tienen bien claro y no voy a enseñar nada nuevo, pero sí quiero matizar en esta noche que la resurrección de Cristo, atención, no fue en el Espíritu solamente, sino que la resurrección fue también corporal, alma, cuerpo y espíritu, ¿de acuerdo? Pero vamos a entrar en la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 19. A la pregunta ¿con qué señal haces esto? Cuando Cristo puso, ¿verdad?, orden en el templo, cogió el látigo, ¿verdad? Y cuando dice el celo de tu casa me consume. Le hicieron una pregunta, ¿con qué autoridad es esto? Entonces respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los hebreos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo mismo lo anunció. Estaba hablando literalmente de una resurrección en plenitud. El hombre, usando la dicotomía o tricotomía, que da igual, ¿vale? Es alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro Cristo resucitó corporalmente. Voy a citar, aunque no voy a leer por abreviar tiempo, dice en Lucas capítulo 24, verso 43, repito, Lucas 24, 43, y dice literalmente que había un pez asado y que había miel, y dice así la palabra, lo pueden comprobar ustedes, dice, y lo comió delante de ellos. Qué bueno. Con el cuerpo glorificado no tenemos necesidad de comer, ¿de acuerdo? Pero sí se comerá para demostrar que no era un espíritu, que no era un fantasma, que no era una aparición y que solamente era en el espíritu. No, fue con el cuerpo. Segundo texto que quiero usar, ¿verdad? Aunque no lo voy a leer por abreviar el tiempo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 27 al 29, cuando se le presenta a Tomás y le dice, mira, pon tu dedo en mis manos coloradas y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo,
sino creyente. Y este sí lo voy a leer porque es el texto más claro. Lucas capítulo 24, verso 39, palabra literal de Cristo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué bueno, ¿verdad? Queda claro, no solamente en el espíritu, sino que también resucitó corporalmente, en el nombre poderoso de Jesús. Yo en esta noche quiero seguir con la palabra y hacer una pregunta, ¿verdad? Y si estaría en la iglesia, pues diría que me contestarían. No voy a pagar la predicación para que me contesten, ¿verdad? Pero lanzo una pregunta. Si antes de la resurrección de Cristo hubo otras resurrecciones, ¿por qué es tan importante la de Cristo? Elías resucitó al hijo de una viuda, Eliseo al hijo de la sulamita. Jesús mismo había resucitado a varios, al hijo de la viuda de Naín, a la niña de 12 años, a Lázaro, ¿de acuerdo? Mismo, atención, también los discípulos, también como Pedro, ¿verdad?, que oró por Dorcas, aquella modista. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan importante? Pero vamos a la palabra. Porque eso no fueron resurrecciones, no, fueron resucitaciones, resucitaciones, o sea, la mera revocación temporal del espíritu humano para luego volver a morir. Amén. Y lo vemos claramente en Lázaro. Lázaro, después de 4 días, a mí me llamó la atención, ¿de acuerdo? Yo no tengo, datos suficientes para decir lo que lo hizo por eso, pero sí te puedo decir que los hebreos pensaban, y aún siguen pensando, que cuando el hombre y la mujer muere, que durante 3 días como que, bueno, es como una superstición, que el espíritu anda alrededor y puede volver a despertarse, pero al 4.º día ya no, ¿vale? Bueno, pues al 4.º día lo llamó por su nombre, y menos mal que lo llamó por su nombre, porque si no salen todos. Lázaro resucitó, pero vemos que los hebreos y el pueblo no solamente creían por la palabra, verdad de Cristo, sino que habían visto muerto a Lázaro y resucitado, y lo volvieron a matar, volvió a morir, ¿de acuerdo? Y ahora escuchen, no voy a leer todo, pero sí lo voy a citar: Colosenses capítulo 1, verso 18, y Apocalipsis 1, del 17 al 18, parafraseo esto. Cristo dice: yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Probó, ¿verdad?, por nosotros la muerte. Amén. Resucitó para nunca más volver a morir, y por cuanto Cristo vive, nosotros también vivimos en el nombre poderoso del Señor. Amén. Tengo que decir que hay más evidencias, evidencias, ¿de acuerdo?, para decir que la resurrección es verdadera, la resurrección de Cristo. Hay más a favor que en contra, ¿vale? Y voy a leer, tengo que leer esta escritura, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3, dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3.er día conforme a las Escrituras. Y aquí está: y apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice: y el último como un abortivo, y no habla de su parentesco físico, ¿verdad?, ni de ninguna enfermedad, sino abortivo es nacido
fuera o a destiempo, ¿de acuerdo? Pero dice, y al último, como un abortivo, se le apareció al mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Qué bueno. Saben, no va a citar todas las muertes de los apóstoles, pero fueron muertes violentas, aserrados, a flechazos, tirados desde los montículos, ¿verdad?, del templo abajo, decapitados. Dice la palabra que Pedro murió y según la tradición, ¿verdad?, dice que su compañera y él fueron a la vez crucificados y que Pedro, según cuentan los anales de la historia, le dijo a su mujer, tranquila, no sabes el honor que es morir por Cristo. Y él dijo, no, a mí no me crucifiquéis normal, sino invertido. Si había sido un cuento de hadas o si había sido un hecho no real, habían dado hasta sus vidas. Yo digo que no, iglesia, es una gran realidad. Amén, la resurrección corporal de Cristo. Amén. Bueno, por no alargar mucho el tema, voy a utilizar un poco la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Miren, cuando el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, empieza a hablar del amor, casi como que se queda sin argumentos y empieza a decir, el amor no es, para que así pueda comprender mejor la iglesia, amén, lo que es. Dice, y el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza en la injusticia, no se goza en la injusticia. Amén. Entonces, ustedes saben por qué en las joyerías ponen terciopelo negro y luego ponen las joyas, ¿verdad?, las perlas blancas, porque el blanco, ¿verdad?, resalta más cuando hay negro. Qué bueno. Voy a utilizar, sin marcharme del tema, antítesis. Miren, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 13, Dios mío, porque si no hay resurrección de entre los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también entonces nuestra fe, vana, en griego es kenos o kené, inútil, superficial, inexistente. En otras palabras, seguimos en pecado, no hay salvación para nuestras vidas y la predicación que predicaríamos no tenía ningún efecto. Pero que revienten los demonios de coraje, como nuestro Cristo se levantó entre los muertos. Nuestra fe no es vana, es fructífera, porque nos va a llevar al cielo. Y como dice la palabra, le agradó Dios al mundo, salvar al mundo por la locura de la predicación. No es en vana, porque tenemos un fundamento. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén. Dice en el mismo capítulo, en el capítulo 15, miren, escuchen, en el verso 32, si como hombre batallé en Efeso como contra fieras, Dios mío, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, perdóname por la expresión, hay quienes luchan por ser el mejor predicador o el mejor salmista, como salvajes, desacreditando al contrario, luchando porque quieren la gloria efímera y pasajera del hombre. Si solamente sería por eso, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que no tiene sentido. ¿Para qué queremos la corona y la chapa temporal del hombre? ¿Para qué? Pero no luchamos por eso, no. Nosotros luchamos porque le creemos a Dios y sabemos en la veracidad de Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No luchamos por los aplausos, no luchamos por el reconocimiento, no luchamos por los primeros puestos. Luchamos porque un día vamos a ver cara a cara a nuestro Dios, porque un día vamos a estar con nuestros seres queridos. Esta es la esperanza, este es el fin. Si no habría
esa resurrección, dice, ¿para qué pelear? ¿Para qué luchar? ¿Para qué estar en el Evangelio? Pero que revienten los demonios de coraje. Creemos que hay vida después de la muerte y creemos con todo nuestro corazón, a pies juntos, que lo vamos a ver a Él y a nuestros seres queridos, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablar, no muchos, de un par de beneficios de la muerte de Cristo. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Atención, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Sabes, queridísima audiencia, en los evangelios, sobre todo en Lucas, que era médico, dice que Cristo expiró, literalmente murió, literalmente probó la muerte por nosotros, literalmente dio el postrer latido humano. Como espíritu no podía morir, pero como el Dios hecho hombre, probó la muerte por nosotros para vencer, amén, para destruir por medio de la muerte, por medio de haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo ha sido vencido, el diablo no tiene autoridad, fue un precio muy grande, amén, tuvo que morir, pero no se quedó preso ahí, sino que al tercer día resucitó, en el nombre de Jesús, amén. El segundo beneficio que les quiero leer es en Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, atención, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. A mí cuando me preguntan qué parte más importante fue, la muerte, la resurrección, ¿qué parte? Pues es un compendio de las tres cosas. La primera parte fundamental en la salvación fue que Cristo, perdónenme, se encarnó y durante 9 meses habitó en el vientre de una pobrerina llamada María. Amén, se encarnó y nació y fue creciendo, aunque era todo Dios, como un hombre. Y no solamente eso, sino que luego murió literalmente por nosotros, como ese sacrificio vicario sustitutivo por nosotros, como todos lo saben. Pero no solamente se encarnó, nació y murió, sino que también resucitó, y ese compendio rubrica la salvación para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. He dicho al empezar que Cristo en las primicias está hablando de lo mismo. Miren, les voy a hablar un par de textos para que me entiendan. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 24. Cristo dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Amén. El grano, este grano de trigo llamado Jesús, tuvo que literalmente morir como ese grano en esta simbología de la palabra para morir por nosotros y llevar muchos frutos, las primeras gavillas, ¿de acuerdo? Pero aún hizo Cristo algo más y nos dice, que no lo voy a leer, el Mateo capítulo 27 versos 52 y 53, que levantó a alguno de los santos, ¿vale?, que habían muerto salvos, pero que los resucitó y hasta los vieron, ¿de acuerdo? Para, como un anticipo, como un botín, como una demostración que él había vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, ¿de acuerdo? Hasta ahora, con esto
quiero concluir con el primer reemplazo, que es Cristo y las primicias. Ahora vamos con los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida está hablando única y exclusivamente de la Iglesia. ¿De acuerdo? Para que todos me entiendan, desde la Iglesia que dio comienzo en nuestro tiempo Cronos, ¿vale? En el día del Pentecostés, ¿de acuerdo? Hasta que Cristo venga con el arrebatamiento. Todos estos, cuando dice los que son de Cristo en su venida, está hablando para la Iglesia. Quiero leer dos textos claves, pero los quiero explicar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, atención, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, con este otro texto, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio: no todos moriremos, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Miren, escúchenme bien, sonará la trompeta. Perdonen por la expresión, ¿vale? Pero es así. Los que han partido, los que han muerto, nuestros familiares que nos han predecido ya están antes, ¿de acuerdo? Escuchen, en el cielo no habrá guarderías, ni habrá asilos. Escúchenme bien, por favor. La mayoría de teólogos está homologado, y la mayoría lo creen así, ¿vale? Y un servidor también, que cuando resuciten, aunque hayan partido viejicos o niños, tendrán una edad, ¿verdad?, de una plenitud como la que tenía Cristo, de 33 años, ¿de acuerdo? Más todavía, los que hayan partido cojicos, los que hayan partido con, disculpen por la expresión, o cieguicos o sordos, ¿de acuerdo? No. Resucitarán completos, jóvenes con una edad de unos 33 años, con un cuerpo glorificado, para no morir, para no enfermar, para no envejecer. Amén. Esto va a ser para los que han partido. Resucitarán y luego serán glorificados, pero instantáneamente, simultáneamente, aunque ellos nos precederán en la resurrección, o sea, se levantarán y serán glorificados, ¿de acuerdo? Pero luego los que quedemos en la tierra, imaginemos que Cristo viene en el arrebatamiento. Yo tengo ahora 54 años. Imagínense que viene de aquí 15, por decir algo, o 20. Y tengo 74 años, para que todos me entiendan. Bueno, pues lo primero que hace Dios es que no subiré al cielo con la edad de 74 años, sino con una de 33. Como cuando tenía 33 años. Un marqués, un tipazo, gloria a Dios. Con esa edad, y encima glorificado, y atención, con el cuerpo perfecto, para no envejecer, para no morir, y atención, y los dos grupos juntos, los que han resucitado, los muertos en Cristo, nuestros familiares y nosotros juntamente, porque no habrá un traslado primero de los que han muerto en Cristo y luego el segundo reemplazo de nosotros. No. Los dos grupos juntamente. Amén. Se cumplirá la simbología que hay en Cantar de los Cantares. Dice que es como la reunión de dos campamentos. La iglesia militante, que somos nosotros, y la triunfante, la que está en el cielo. Amén. La triunfante resucitará con ese cuerpo glorificado y nosotros seremos también transformados y juntos estaremos con nuestros seres queridos y con nuestro Dios para toda una eternidad. En el cielo se producirán dos eventos. El primer evento es el juicio de los galardones, que como saben no será para condenación o salvación, sino para recibir o no recibir galardón. El segundo evento es la unión, las bodas,
del Cordero, pero la unión, el banquete no. Y así estaremos durante 7 años, mientras aquí en la tierra pasa la gran tribulación, ya saben, los 21 juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Pero nosotros, atención, como decía el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice, y él se mete, dice, van a resucitar primero, luego nosotros los que quedemos. Él pensaba que iba a ser arrebatado, ¿de acuerdo? Pero luego en otro capítulo dice, y vendrá sobre ellos como destrucción repentina, y ahora sobre ellos, ¿de acuerdo? En la segunda venida, él pensaba que no iba a estar, que iba a ser arrebatado, no fue así, ¿de acuerdo? Él va a resucitar, ¿de acuerdo? Como nosotros, no va a ser en la segunda, no va a ser en el arrebatamiento, amén, quiero que me entiendan. Él murió sin llegar el arrebatamiento, pero en el arrebatamiento Pablo va a resucitar, porque es parte de la iglesia, como con nosotros. Amén. Y vamos a estar en el cielo por durante toda la eternidad, pero mientras pasa esto aquí en la tierra, estos 7 años, vamos a estar disfrutando, repito, celebrando el juicio de los galardones y las bodas, la unión del Cordero. Yo me alegro con todo mi corazón y espero que los que me estén escuchando también se alegren de ser parte de la iglesia. Amén. Bueno, estos son el segundo reemplazo, que son los que son de Cristo en su venida, que somos nosotros. Ahora vamos con el tercer reemplazo, que es el Israel, ¿vale? El Israel santo del Viejo Testamento, después de los 7 años de la semana sextuaginta, ¿verdad? Después del resurgimiento del anticristo, la bestia, en fin, todo el Apocalipsis que lo vamos a recitar, ¿vale? Bien, cuando termine la gran tribulación, antes de que empiece el milenio, hay un lapsus de 75 días, los cuales ahora no voy a entrar en todo detalle, ¿verdad? Porque sería más tema, ¿de acuerdo? Pero en este lapsus de los 75 días se produce la resurrección de Israel. Para ello, vamos a leer Isaías, capítulo 26, verso 19. Y lo parafraseo un poco porque si no suena brusco. Dice, Israel, los de tu pueblo que han muerto van a volver a vivir. Dice, sus cadáveres van a resucitar. Dice, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a los que han partido en Israel. Esto será para Israel del Viejo Testamento. ¿De acuerdo? Hemos visto Cristo las primicias, los que son de Cristo, que es la iglesia, y ahora hemos visto a los de Israel. Tengo que decir que en esos 75 días, ¿vale? Pues muy rápidamente, pues se reconstruirá el templo, que tiene que ser reconstruido en los capítulos, ¿verdad?, del 44 al 48 de Ezequiel. Estará la resurrección, como he leído ahora, de Israel. Amén. Estará también la resurrección, que ahora voy a entrar un poquito más abajo, de los mártires en Cristo. Estará el juicio a Israel y también entrará el juicio a las naciones. ¿De acuerdo? Y cuando resucite a Israel, déjenme decirles que los reunirá, amén, en Israel para haber un juicio sobre los que estén vivos de Israel, y al Israel del Viejo Testamento les resucitará. Amén. Hemos leído Cristo las primicias, 1, los que son de Cristo en su venida, 2, los de Israel, 3, y ahora vamos con el cuarto y último. Acompáñenme, Apocalipsis, capítulo 7, versos 9, ¿de acuerdo? Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, dice, y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono, adorando a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción, dice, de gracias, y la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atención a este verso. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Aquí está. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Qué bueno. Durante estos 7 años de los 21 juicios y de tanta calamidad, Dios levantará a una generación de predicadores de Israel, los 144.000 sellados, que predicarán, y habrá una oportunidad, de tal manera que de toda nación, la acabamos de ver, serán salvos. Estos son los mártires. Les recuerdo lo que he dicho al principio, todos en su debido orden. Viene de una expresión llamada tazmati, una figura militar. Cristo, las primicias, un grupo; los que son de Cristo, sea la iglesia, otro grupo; el pueblo de Israel, otro grupo; y los mártires. ¿De acuerdo? Es el mismo evento en 4 etapas diferentes, pero que encajan perfectamente, porque el mayor estratega de todos los tiempos, que es nuestro Dios, así lo está haciendo y así lo va a hacer. Amén. Y dice literalmente: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sí, te estoy hablando a ti que me estás escuchando. A pesar de tus cargas, a pesar de tus atribulaciones como las mías, de todo lo adverso que te esté rodeando, tengo que decirte bíblicamente: bienaventurado, feliz, porque vas a tener parte en la primera resurrección. Dice literalmente: la segunda muerte no tiene potestad. ¿Qué es la segunda muerte? La separación eterna de Dios con el hombre. No tiene potestad, porque vamos a estar por una eternidad con nuestros seres queridos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y ahora viene la parte un poquito más delicada, ¿de acuerdo? No delicada en explicar, que ahora voy a explicar, sino que puede ir la sensibilidad de algún oyente, pero la tengo que relatar. ¿Cuál es la segunda resurrección? ¿Dónde está escrita? ¿Para qué es? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20. Por favor, me acompañan. Apocalipsis, capítulo 20, del 11 en adelante, y leemos, y dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tengo que decirles, queridísima audiencia, que este juicio no es para condenación o salvación, sino para hacer firme la sentencia. Aquí es para condenación. Tengo que decirles que dice la palabra que nosotros, los que vayamos, ¿verdad?,
al cielo la iglesia. Los que seamos salvos tenemos un cuerpo glorificado, como ya he dicho antes, que comerá o podrá comer aunque no tenga necesidad, traspasará las paredes, en fin, todas las cualidades que hemos leído antes, por no ser muy gravoso, porque ya llevo 40 minutos de palabra y no quiero ser muy extenso, pero sí decir, es un cuerpo glorificado que no se va a envejecer, que no se va a enfermar, que no se va a marchitar, en fin, bueno, pues la gente que sea condenada, que ha muerto sin Cristo, va a tener un cuerpo eternizado, porque el hombre, usemos la dicotomía o tricotomía, da igual, es alma, cuerpo y espíritu, y así como será pleno para el cielo, también será pleno para el infierno. Tengo que decirles que el infierno no fue creado para que habitaría el hombre, no, sino en Mateo 25:41 dice que fue creado para el diablo y sus ángeles, que Jehová Dios los reprenda. Pero atención, en este juicio, toda la humanidad que haya muerto sin Cristo, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, mayas, incas, babilónicas, egipcias, todo lo que usted pueda pensar, desde que el hombre es hombre, más todavía, y aun los reverdes, porque sin entrar mucho, ¿verdad? Porque no quiero usar mucho tiempo, en el milenio, cuando Satanás sea suelto al final, habrá un montón de gente que se rebele contra Dios y siga al diablo. Ahí se producirá la batalla de Goz y Magog, y ahí será cuando baje fuego del cielo, que está hablando de juicio, y acabe con la humanidad tal y como la conocemos ahora. Bien, esos muertos también incluidos, de todas las dispensaciones de la humanidad, van a tener un cuerpo eternizado para ir al infierno. Entonces yo decía, cuando preparaba este tema, le decía, Señor, pues si ya están condenados, ¿por qué abres el libro de las obras y el libro de la vida? ¿Qué quiere decir con esto? Y entonces Dios habló interiormente y por la palabra. Y lo que me hizo entender Dios es que, aunque no todos son hijos, porque ellos no han querido, toda la humanidad es criatura de Dios, y que Dios va a explicar detenidamente una por una a sus criaturas y les va a decir, van a entender que si van al infierno porque ellos han querido, porque Dios ha hecho todo lo posible para que no vayan al infierno. Lo van a entender. Por eso tengo que hacer rápidamente, sin usar mucho tiempo más, tengo que hacer dos tipos de mensajes muy rápidos. Primero, para ti que tienes la salvación, para ti que como yo has aceptado el camino, por favor, cueste lo que te cueste, sigue para adelante. Cueste lo que te cueste, que no te robe nadie tu galardón. Cueste lo que te cueste, tira para adelante. Caiga quien caiga, tú para adelante. Merece la pena. Como dice el apóstol Pablo, me olvido de lo de atrás y me extiendo hacia adelante para asiar, para coger el premio al cual he sido llamado. Por favor, nada ni nadie se puede interponer entre tú y la salvación de tu alma. Y el segundo, para la gente que me escucha y por lo que sea, todavía no ha aceptado al Señor o tiene una relación con Dios no recíproca, no esperes ni un minuto más, no esperes ni un instante más. Ponte a cuentas con Dios, que el mañana, quién sabe si llegará. ¿Saben? Esta gente comprenderá, los que se condenen, comprenderá que ha sido por su causa, pero desgraciadamente también habrá gente que haya escuchado el Evangelio y que hayan elegido las tinieblas, el pecado, y no hayan vivido, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, y hayan hecho su voluntad y se hayan revolcado en el pecado. ¿Cuánto darían por volver atrás en el pasado, que ya no se puede, y que un gitano torpe, canso, como yo o mis hermanos predicadores, les predicaría el mensaje de arrepentimiento?
Hoy es día de salvación. Iglesia, valoriza lo que tienes. Y todo el que me oiga, sea el día de mañana por el YouTube, sea por el Facebook, sea por el sello, no importa. Cuando me estés escuchando, no dejes ni un segundo más. Ponte a cuentas con Dios, porque Dios te recordará dentro de todas las oportunidades que te ha dado, esta que también hoy, 23 de mayo de 2018, si mi reloj no funciona mal, a las 23:30 te está dando esa oportunidad. Hasta aquí, disculpen por estos 45 minutos, me he cedido en el tiempo, pero es lo que he sentido. Un abrazo para toda la audiencia. Adelante, Eugenio, Chile, Chile, Eugenio, seguimos moderando.